Así es que Lucas capítulo 8, versículo 11 en adelante dice así. Es pues esta la parábola, la simiente es la palabra de Dios. Vemos al Señor Jesucristo explicando la parábola del sembrador a sus discípulos. Dice, la palabra, la simiente o la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, estos son los que oyen y después viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. Y los de sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que por un tiempo creen y en el tiempo de la tentación se apartan. 14. Y la que cayó en espinos, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados por los afanes o de los afanes y de las riquezas y de los pasatiempos de esta vida y no llevan fruto. 15. Y la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. 16. Ninguno cuando ha encendido una candela, la cubre con un vaso, ni la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero para que emitan y vea luz. Para que los que entran vean la luz. Bien, hasta ahí vamos a leer. En el versículo en el versículo 11 dice, la semilla es la palabra y los de junto al camino son los que la oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Muy bien. Y después habla de otro tipo de tierras. Ahora, acompáñame por favor al Evangelio de Mateo. Vamos a ir a Mateo. Y a Mateo vamos a leer el versículo 13. Mateo capítulo 13, perdón. Mateo capítulo 13 y vamos a leer a partir del versículo 18. Mateo 13, versículo 18. Si usted quiere apuntarlo, también lo puede encontrar en Marcos capítulo 4, versículo 13 en adelante. Pero vamos a nosotros a leer Mateo 13. Dice el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. El Señor Jesús está explicando la parábola. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y el que fue sembrado en buena tierra, el 23, dice, este es el que oye y entiende la palabra, el que oye y entiende la palabra, el que oye y entiende la palabra, el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y 30 por uno. El que fue sembrado en buena tierra, el que produce mucho fruto, cual a 100, cual a 60 y 30 por uno. Este es el que fue sembrado en buena tierra, que oye y entiende la palabra. Que oye y entiende la palabra. El Señor Jesucristo dice que no solo debemos ser oidores, sino hacedores. El apóstol Santiago dice que no solo debemos de ser oidores de la palabra, sino hacedores o, sí, hacedores de la misma. Es decir, la palabra tiene que producir fruto en nuestras vidas. Entonces, algo muy importante en la vida del creyente es no solo el conocimiento de la palabra, que es esencial, pero el entendimiento. No estamos hablando de un conocimiento como una intimidad absoluta, pero el conocimiento es presentar delante de tus ojos, en tus oídos, en tu boca la palabra.
Es decir, escudriñar las escrituras. El entendimiento es necesitamos entender lo que Dios nos está hablando en su palabra. Y después del conocimiento, el entendimiento, necesitamos creer la palabra, concebir la palabra y que la palabra produzca fruto. Cuando la palabra viene y renueva nuestras mentes, entonces quiere decir que nosotros la pusimos delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, la entendimos y la creímos correctamente, entonces renueva nuestras mentes, es concebida en el corazón y produce fruto, transforma. ¿Por qué es importante? Porque la escritura nos enseña que si tú y yo no entendemos la palabra no va a producir absolutamente nada. Viene el diablo de inmediato y se roba la palabra. Perdemos completamente la palabra. En los otros tres casos la palabra sí es sembrada, pero por un lado no tiene raíz suficiente, por otro lado los afanes, la vanidad, las riquezas de este mundo, lo humano, lo carnal, ahogan la palabra. Y solo el que está libre de todas estas cosas, pero permite que la palabra sea oída y entendida de tal manera que los afanes, la persecución, el amor al dinero, el amor a la carne, las riquezas, etcétera, quedan en un segundo plano. Se hacen en una prioridad, por decirlo así, y no me malinterprete, respecto a esas cosas nuestras vidas cambian de prioridad. No significa que no usemos el dinero, pero no amamos el dinero y nuestra prioridad no es el dinero. No vivimos por el dinero. Lo mismo las acciones y los quehaceres de nuestra vida cotidiana. Amén. Así es que lo más importante que el Señor quiere que nosotros entendamos o que sepamos o que creamos o que conozcamos es que el entendimiento es fundamental. Si no hay entendimiento, no podremos aspirar a creer correctamente. Tenemos que entender la palabra del Señor para creer correctamente. El entendimiento tiene, digamos que, muchas maneras de expresarse o de definirse, pero una de ellas, el entendimiento tiene que ver con poner atención, por decir, alguien está enseñando algo y yo necesito poner mis ojos, mi atención en aquella persona. Es decir, si la persona me está refiriendo algo, me está enseñando algo como un alumno, como a un maestro, el alumno tiene que poner sus ojos en la mirada del maestro. O si el maestro va a tomar alguna herramienta como un pizarrón o algo, tiene que poner su atención a lo que habla y a lo que dice el maestro, a lo que escribe el maestro, a lo que muestra o a lo que desarrolla en alguna filmina o algo. Pero a todo aquel que cree entender cuando está haciendo otra cosa, cuando no está enfocado, cuando no está poniendo atención, déjame decirte que se está engañando a sí mismo. Es muy difícil, muy difícil que alguien pueda estar haciendo dos actividades. O se lo voy a poner de esta manera. Es muy difícil que alguien pueda estar escuchando la palabra de Dios para entenderla y haciendo otra actividad. Es decir, alguien que está haciendo otra actividad y cree entender y conocer y recibir la palabra al mismo tiempo, no es posible. Y no estoy diciendo que no hagamos un quehacer o un trabajo y que escuchemos la palabra y que sea una oportunidad para aprender poco a poco. Eso está bien, no estoy diciendo que no. Es decir, o que ponga usted una atmósfera con música, con alabanzas, o que alguien esté compartiendo la palabra. Eso es más bendición que estar escuchando otro tipo de cosas, noticias de este mundo, etcétera, etcétera. Pero yo me refiero al
hecho al proceso de que el creyente necesita conocer y entender, porque si no, no va a poder creer y concebir correctamente. Y si no se concibe y se cree correctamente, no hay renovación y no hay transformación de vida, así es que el creyente se queda sin fruto. Y el entendimiento tiene que ver con poner atención, con enfocarte en aquel que está entrenando, en aquel que está enseñando. Yo recuerdo el caso de María y de Marta, dos hermanas que recibieron la visita del Señor Jesucristo, y una estaba haciendo una serie de actividades y de cosas para servir a los que habían venido con Jesús y a Jesús mismo. Es decir, seguramente preparando qué darles de comer y preparando las cosas ahí para que ellos se sintieran a gusto en su estancia, en su casa. Pero dice la Escritura que María escogió sentarse a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. No era propio de las mujeres que hicieran lo que hizo María, pero María lo hizo. Y Jesús dijo: Marta, Marta, afanada y turbada por muchas cosas, una sola cosa es necesaria. María ha hecho lo correcto. Te lo estoy parafraseando. Y lo que ha hecho y lo que ella reciba en lo que ha hecho no le será quitado. Así es que Marta no recibió el entendimiento de lo que Jesús predicó en aquel momento en su casa. Y no estoy hablando de lo que le dijo el Señor Jesús a ella, sino de quizá el resto de las cosas. Pero María sí, porque se necesita estar enfocado y poniendo atención para poder entender. Si no hacemos esto, si no dedicamos tiempo al Señor y a la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos y nuestro proceso de crecimiento va a ser muy largo. Vamos a tener que tener mucha paciencia para apropiarnos de las promesas del Señor. Y es básico en la vida diaria, es básico entender correctamente, porque cuando no se entiende y uno quiere hacer un trabajo y uno no entiende el trabajo que tiene que hacer, posiblemente va a tener que retrabajar, hacer un doble o un triple esfuerzo por causa de no entender correctamente. Cuando los alumnos no entienden bien al maestro, no sacan buenas calificaciones. Cuando los hijos no entienden lo que sus padres les enseñan, les dicen, les hablan, se equivocan. Y son como hijos malcriados en su casa. No estoy hablando quién tiene la responsabilidad. Papá tiene la responsabilidad, papá y mamá, de ser diligentes. Y que desde sus hijos, desde la niñez, sean enseñados a entender. Y que papá y mamá sean pacientes para enseñar. Y que se gocen y se alegren cuando los hijos preguntan con el propósito de entender. Cuando alguien pregunta con el propósito de aprender y de entender, los que podemos enseñar necesitamos alegrarnos y gozarnos en el amor, en la paciencia, en la paz del Señor, para compartir con los que quieren entender. Porque dice la palabra que el que entiende es el que da fruto, el que oye y entiende es el que da fruto. Así es que el entendimiento en relación con el oír la palabra van de la mano, pero tienen un proceso que le podríamos llamar meditar la palabra. Ahora, seguramente hay cosas que a lo mejor no entendemos de principio, como por ejemplo las cosas del Apocalipsis de los últimos tiempos no son fáciles de entender, o algunas otras cosas. La Escritura recuerde que necesitamos recibir la revelación del Espíritu Santo. Hay entendimiento humano, sabiduría humana, pero hay entendimiento que Dios nos ha dado. Y dice la Escritura en 1 Corintios 2:16 que el Señor Jesucristo nos ha dado su mente. Tenemos la mente de Cristo y la unción nos enseña todas las cosas para que podamos entender. El entendimiento es clave. Ahora,
habiendo dicho esto, am, cuando hablamos del entendimiento, podríamos utilizar algunas herramientas, algunos elementos, algunas acciones para lograr entender de una mejor manera. Una de las maneras en las que usted puede entender es que pida entendimiento al Señor, que le pida entendimiento al Espíritu Santo, que usted ore en el Espíritu. Orar en el Espíritu facilita que el Espíritu Santo le enseñe. ¿Qué otras cosas son necesarias? Bueno, meditar la palabra. Es decir, recibir la palabra y meditarla. No es suficiente aprenderla, pero necesitamos meditarla, rumiarla, insistir en ella para poder entenderla. Hay una herramienta muy importante que si usted la puede obtener o si usted la puede ejercitar, le servirá de mucho, y esto es aprender de memoria la escritura. Y no estoy hablando de capítulos y capítulos y capítulos, sino versículos en particular, aunque usted conozca el contexto de ese versículo, pero usted solo se aprende el versículo, y cuando sabe que habla de ese versículo, usted está entendiendo el contexto de todo lo que la Biblia y la palabra dice. Pero cuando usted se aprende la palabra, versículos de la Biblia, el logos, es más fácil que usted pueda estar meditando la palabra, y entonces en algún momento va a entender correctamente lo que el Señor le quiere hablar. Ahora, también es importante para entender la palabra poder relacionar la palabra, relacionar los temas con la palabra. ¿Cómo puedo entender mejor la gracia? Cuando empiezo a escudriñar en la palabra qué significa la ley y qué significa la gracia, entonces puedo entender las diferencias. Es una ayuda. O cómo puedo entender mejor la salud, la sanidad. Cuando entiendo el perdón en la obra terminada, a lo mejor puedo entender de una manera más excelente lo que tiene que ver con la salud y el bienestar, porque son partes esenciales de la obra redentora de Jesús. ¿Cómo puedo entender los temas que tienen que ver con la prosperidad y con la riqueza? Bueno, pues podríamos analizar también los temas que tienen que ver con la fe, los temas que tienen que ver con la confianza, los temas que tienen que ver con la humildad, los temas que tienen que ver con el amor, porque el amor debe ser el motivo cuando nosotros damos. Y así, es importante que podamos tratar de conjuntar temas para poder entender de una manera mejor qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Para entender los últimos tiempos, pues es importante que entendamos las profecías quizá que fueron descritas en el Antiguo Pacto. Para entender Apocalipsis, por eso quizá es muy importante entender las profecías de Daniel. Y estoy hablando y me estoy yendo un poquito más allá, en cosas quizá más profundas. Pero otro punto importante de entender la palabra correctamente, o de entender la palabra, de las cosas que ya hemos dicho, es que cuando usted conoce una verdad, pero su experiencia le dice lo contrario, no permita que su experiencia o las cosas negativas maten la verdad que ya está en su corazón. Mate la verdad que ya ha sido implantada. Sino trate de entender la experiencia de la vida a causa de la verdad que usted ya tiene. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, quizá lo podremos desarrollar después, pero la naturaleza de Dios es amor, es benignidad, es bondad. Dice la Escritura que Dios es un Dios bueno en todo tiempo. Dice la palabra que de Dios desciende toda cosa buena y toda buena dádiva. Entonces, cuando necesitamos entender cuál es la razón por que a las personas les suceden cosas malas, incluyendo al mismo creyente nacido de nuevo, ¿por qué tiene experiencias malas en la vida? Yo no puedo agarrar mi experiencia mala
para destruir la verdad acerca de la naturaleza de Dios que ha sido implantada en mi vida. Porque no entiendo por qué me ha pasado esto, y entonces por causa de esto destruyo la verdad que hay en mí, y entonces no voy a obtener fruto respecto a lo que Dios me ha concedido por gracia, sino voy a estar sujeto, esclavo a las malas experiencias. Pero lo mejor entonces que puedo hacer es considerar la verdad que ha sido implantada en mi vida, la verdad de la palabra del Señor, de la bondad, de la benignidad, y que el Señor en esa verdad me dé luz para poder entender por qué me han sucedido esas cosas o por qué han sucedido este tipo de cosas. Pero no permitas que lo malo destruya lo bueno que hay en ti, sino antes bien a través de lo malo, si necesitas entender para no volver a pasar por ese camino, permite que lo bueno que hay en ti traiga luz para que tú puedas entender. Y esto es tan importante porque constantemente el creyente en estos días ha claudicado de la fe. ¿Se acuerda que una escritura dice que el Señor Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y el creyente nacido de nuevo está perdiendo la fe. Porque sabiendo que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, la mayoría de los creyentes o el creyente estándar está viviendo en culpa y en condenación. Cuando la Biblia nos enseña que Jesús llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nos dio su paz, es decir, pagó el precio para que tú y yo vivamos en paz, para que no suframos dolores y no vivamos en enfermedades. El estándar, la mayoría del creyente está padeciendo enfermedades, está sufriendo dolores y no sabe qué hacer con ello. Se ha injertado o insertado en un sistema de salud como cualquier otra persona en este mundo, y entonces ya no opera en la fe que la palabra habla. O lo que hemos hablado en las finanzas, cuando Dios habla acerca de que somos administradores de lo que Él nos ha dado y que Él nos ha dado el poder de hacer las riquezas, pero tú y yo seguimos siendo administradores, y que es bueno dar para recibir, y que nuestra motivación debe ser una motivación correcta en el amor para buscar el bien y el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchos han caído y su fe no funciona ahí, porque su fe funciona en los términos de endeudarse, en los términos de vivir con escasez, en los términos de vivir en las finanzas en la raya, en los términos de que no hay suficiente en la bolsa, de tal manera que yo no puedo ayudar a nadie más, cuando Dios nos llama a ser una bendición para muchos, aún en las finanzas. Abundante es la gracia del Señor para que estemos satisfechos en todos, y aún más para que abundemos con muchas buenas obras. Y muchas buenas obras, no sé si usted pueda comprender el término, pero muchas buenas obras son muchas buenas obras. Pero este mundo ha enseñado que no, ¿por qué? Si lo que tengo es mío. No, ¿por qué? Si yo necesito disfrutarlo. Entonces, el creyente que piense así no está participando de la fe en la palabra, porque la palabra que quizá fue implantada no está ejerciendo poder, fruto en la vida. Entonces, la pregunta es, el creyente estándar, y desafortunadamente podríamos decir que son muchos creyentes, por no decir que la mayoría, pero si hiciéramos una encuesta, yo estoy seguro, por las experiencias y las vivencias y lo que conocemos, te puedo asegurar que así es, que el creyente se ha conformado a este mundo. No ha recordado las palabras de Pablo, que dice, no os conforméis a este mundo, sino renovaos en vuestra mente, en el espíritu de vuestra mente, para que sean transformados. Entonces el creyente se ha conformado a este mundo y no está renovando su mente con la palabra. Así es que si la palabra no está presente, la fe no está activa. Aunque la medida de fe les haya sido dada a los creyentes, a cada creyente nacido de nuevo, si la palabra no viene, la fe no actúa y no hay fruto. Entonces la pregunta es, ¿hallará el Señor fe en la tierra? La mayoría del creyente no está caminando en la fe.
Y fuimos llamados a andar por fe y no por vista. Porque la fe es la única que puede ver la esperanza a la que hemos sido llamados, la eternidad que tenemos en Cristo, la realidad de que somos nuevas criaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, déjeme le comento algunas cosas importantes. Yo espero que usted reciba la importancia, la animación de que nos urge entender, necesitamos entender, conocer, y de lo que conozcamos en la palabra lo entendamos correctamente para que lo creamos y concibamos correctamente, y entonces nuestro panorama pueda manifestarse de una manera gloriosa. Nuestra razón, nuestro propósito, el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, mire, déjeme le comento algo. Vamos a estar viendo en los próximos días, no hoy, pero seguramente a partir de mañana, y ya estaremos viendo cuánto tiempo lo haremos. Y de acuerdo a los temas que estamos desarrollando en cada día, quizá no nos salgamos del tema, nos enfoquemos en este tema, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hablar de definiciones, de terminología, de conceptos bíblicos fundamentales en cada uno de esos rubros que, de acuerdo al día en donde nos hemos estado reuniendo, para hablar de ellos, explicarlos y que usted los entienda correctamente, para que usted no se confunda. A veces en la hora de expresar las cosas, podemos decir las cosas de una manera y de otra, pero es importante que usted siempre esté en el entendido, que aunque alguien diga las cosas de una manera, no es que el evangelio está cambiando o que se está enseñando otra cosa, sino que entendamos. Alguien puede cometer algún error, pero si alguien no entiende y yo cometo un error al explicar algo, la persona que no ha entendido correctamente quizás se vaya a confundir y vaya a entender otra cosa que no debe ser. Así es que es como, de manera genérica, comentar muchas dudas que existen, que creemos que existen, sobre todo en la definición de las cosas, para entender correctamente. Terminología de la palabra, conceptos bíblicos fundamentales para que podamos entender correctamente lo que estamos aprendiendo, y de ahí que sea el fundamento para que ahí que se estén desarrollando otros temas nosotros no nos confundamos y no pensemos cosas diferentes, para que estando bien el fundamento podamos edificar. El fundamento es Cristo. Eso es lo más importante, pero es importante que entendamos muchas cosas al respecto. Y le voy a poner ejemplos. Por ejemplo, ¿qué significa que los pecados son cubiertos? ¿Cómo se relaciona ahora que los pecados son perdonados? ¿Qué significan las obras muertas o las obras de justicia? ¿O qué significa que la fe produce obras o las obras de la fe? ¿O qué diferencia hay con los frutos de justicia o las buenas obras que Dios preparó de antemano? Otro concepto es, ¿qué significa el nuevo espíritu en nosotros? ¿Qué significa el hombre interior? ¿Qué significa el viejo hombre? Cuando hablamos del espíritu y cuando hablamos del espíritu de Cristo, ¿qué debemos entender cuando decimos que el espíritu de Cristo mora en nosotros? Es decir, con precisión, de tal manera que no se nos olvide. ¿Cómo operó, cómo sucedió la ofrenda de Jesús en la cruz? ¿Qué significa que Él se presentó con su misma sangre en el tabernáculo celestial, es decir, en el cielo, no en el de la tierra?
¿Qué significa arrepentimiento? Y arrepentirte de tus pecados. Es un concepto que se maneja muy mal y se malinterpreta. ¿Qué significa que somos salvos? ¿Somos salvos por gracia? ¿Somos salvos o somos salvos por gracia? ¿O somos salvos por gracia a través de la fe? ¿Cómo es que necesitamos ser contundentes cuando entendemos? Porque si decimos que somos salvos, está incompleto. ¿Por qué somos salvos? Cuando hablamos de que somos renovados, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de que somos transformados, ¿a qué nos referimos? Yo estaba escuchando, no lo escuché, vi a un líder cristiano días atrás en una de las redes sociales y precisamente vi 30 segundos. Y en esos 30 segundos, este hombre que tenía más de 5,000 personas que lo estaban viendo en vivo, se equivocó en la manera en la que estaba expresando lo que estaba diciendo. Yo sé que él no tenía el deseo de equivocarse y seguramente él entiende correctamente lo que la Biblia enseña. Pero él a la hora de expresarlo se equivocó. Y cuando alguien no entiende correctamente o cuando alguien no entiende bien y escucha ese tipo de situaciones, pues se confunde. Prácticamente él estaba hablando cosas como que, él estaba diciendo como que, no recuerdo con detalle cuál fue la expresión que dijo exactamente, pero más o menos dijo algo así como que, bueno, hablaba de Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice que no nos conformemos a este mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, nuestro entendimiento es el que es renovado, para que una vez que exista esa renovación, empieza una transformación. Pero entonces él asumió, o en su declaración, habló de que la transformación era por la palabra en el entendimiento. Es decir, sacó fuera la renovación. Y la renovación es una cosa y la transformación es otra cosa. Entonces alguien que no entiende y escucha esas palabras, pues se confunde más. Yo sé que seguramente él entiende, pero no sé si los 5,000 que lo estaban escuchando entendieron, porque estaba hablando la palabra, tratando de describir el versículo, pero lo estaba describiendo de una manera equivocada. Y a todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar, pero por eso es importante que el que escuche esté firme. Y si no entiende, que pregunte. A quien le puedes preguntar primero es al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios dice que nos enseña todas las cosas. Tiene el poder para enseñarnos todas las cosas. Y el apóstol Pablo mismo oraba a la iglesia de los Efesios diciendo que, pidiéndole al Padre que Él entregara a los creyentes un espíritu de sabiduría, o que abriera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que pudieran entender. O como Santiago dice, que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala al Señor y Él la da abundantemente y sin reproche. Así es que cosas como qué significa la Trinidad, la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué significa si Dios me ve? No es lo mismo que Dios me vea desde el cielo no es lo mismo que yo vea a una persona a 300 metros de distancia en la otra esquina, a que esté cara a cara con la persona y la esté viendo. Entonces, cuando hablo de que Dios me ve o yo veo a Dios, ¿de qué estoy hablando? Cuando dice la palabra que Dios quitó el poder del pecado y nos libró de la condenación, ¿qué significa? ¿Qué significa la identidad que tengo en Cristo? Y recuerdo a las promesas que Dios me da, me concede en su obra terminada, completa y perfecta, cuáles parece ser como que sí suceden de inmediato o en automático, y que otras no suceden. Las promesas no se pueden apropiar en automático.
de hecho, pero hay ciertas promesas que son las más primeras que vienen, como el nacimiento, como el poder de ser hecho hijo, que no vienen automático, uno tiene que creer, pero no tenemos que hacer nada para que esto suceda. Pero hay otras promesas que son la mayoría, sobre todo para las cosas en la vida y en la piedad, en donde si no creemos correctamente y meditamos y respondemos positivamente en la confianza plena en el Señor, no vamos a podernos apropiar de las promesas. Aunque estén en nuestro espíritu, aunque nos hayan sido concedidas, no vamos a poder. ¿Qué sucede por el poder de Dios? ¿Qué significa la eternidad? ¿O qué importancia tiene la eternidad? La eternidad, perdón. Y qué significa la redención eterna. Y bueno, toda una serie de preguntas. A veces la manera en la que el expositor, el que da el discurso, el que comparte, el que enseña, el que predica, puede referirse de alguna manera o de otra. Por ejemplo, yo puedo decir ahorita, es que si tú crees la palabra, si tú confías en el Señor, si la palabra la conoces, la entiendes, la concibes y la crees correctamente, esta empezará a dar fruto. Voy bien. Y si a partir de ahí hago una pausa y alguien entra y se conecta y no escucha lo anterior, pero escucha a partir de ahí, y entonces digo, porque en Cristo tú vas a vivir en victoria, tú vas a vivir en prosperidad, en éxito, en amor. Y entonces alguien que no escuchó lo previo va a decir, oye, pues me estás diciendo que en Cristo voy a vivir así, pero no se me da, no puedo vivir así. Ah, bueno, espérame, es que no sucede en forma automática, no escuchaste lo previo. Entonces, a veces las personas entienden lo que quieren oír, pero no se trata de eso, se trata de entender lo que el Señor quiere enseñarnos. Pero lo más importante de esto es que a la hora de entender hay dos cosas fundamentales. Una de ellas es que cuando un alumno va a una clase, y seguramente te has de acordar, o seguramente tienes vivencias o experiencias o testimonios de otras personas, de tus hijos, de tus nietos, de tus conocidos. Cuando una persona va a una clase, y a todos nos ha pasado, entre otras cosas puede haber dos opciones, podría haber otras más, pero dos opciones básicas. O tú no entiendes la clase por alguna situación en particular, porque no tienes la capacidad, porque no entiendes. O el maestro es muy malo, o tú estás fuera de sintonía y no te puedes acoplar y no entiendes de plano nada. Y la otra es que tú no quieras entender. Porque bien sabemos que hay alumnos que van a la escuela, van a los salones de clase, van a escuchar alguna materia, alguna enseñanza. Ahí están, pero no quieren estar. Son enseñados, pero no quieren aprender. Así es que nosotros tenemos que asegurar que necesitamos decirle al Señor sí en todas las áreas de nuestra vida respecto al conocimiento y al entendimiento de su palabra, porque su palabra nos va a transformar. Pero si tú no quieres dejar algunas cosas que estás viviendo, entonces tú estás poniendo zancadilla. El creyente, cuando hay cierta área que no quiere delegar, el Señor no quiere que tú vengas a Él para cambiar. Él no te ha llamado a que cambies. Él no quiere que vengas dispuesto a cambiar, no quiere. Él está dispuesto a que vengas a creer en Él, a confiar en Él, a buscarlo a Él, a apartarte para Él. Lo demás es el resultado de que mañana tú vas a ser convencido completamente de que Él desea lo mejor para ti. Y sin esfuerzo, y sin prejuicio, y sin obstáculo, las cosas que posiblemente antes no querías dejar, el día de mañana van a cambiar en automático. No porque alguien te esté forzando, ni tu conciencia.
Cuando un creyente viene a Cristo, normalmente en ese primer evento de conversión, como lo dice la Escritura, hay un enamoramiento, una libertad, no hay obstáculos, en la mayoría de los casos no hay obstáculos para venir a Cristo. Pero una vez que el creyente viene a Cristo y que empieza a reunirse con personas que son salvas, las personas le empiezan, dependiendo de quién le enseñe, le empiezan a poner lineamientos y ordenanzas y reglas, y entonces es más difícil ser cristiano que venir a Cristo siendo pecador. Cuando dice la Escritura, de la misma manera en la que recibiste a Cristo, así debes andar en Él. Claro, queriendo conocerlo más para ser transformados de gloria en gloria. Pero el ser creyente no significa vivir bajo limitantes, ni bajo condenación ni culpa, ni obligaciones. No, nadie nos debe de forzar a hacer nada. Las cosas nosotros debemos de creerlas, entenderlas correctamente, conocerlas, entenderlas, creerlas correctamente, concebirlas, para que éstas tengan efecto en nuestras vidas. Por eso, el dar y recibir, si no están motivados por el amor y por la fe, de nada sirve que las personas den. Hay gentes que no conocen a Dios, que no tienen a Cristo en sus corazones y son dadores. Entonces, podríamos decir, bueno, ¿y qué con ellos? Pues déjame decirte que hay mucha gente que no es creyente y que tiene en su genética, en sus pensamientos, en su manera de ser un dador y dar. Y dan, y las personas estas dan por convicción y reciben, porque la ley de la siembra y la cosecha también les funciona, porque lo dan con motivos correctos. Pero por eso el creyente tiene que ser motivado por el amor en todas las cosas. En todas las cosas que hagamos, tenemos que ser motivados por el amor, y porque la fe se mueve por el amor. La fe obra a través del amor. Así es que esto es muy, muy importante que nosotros lo consideremos y que nosotros le digamos sí al Señor. Amén. Así es que, bien, en los días por venir vamos a empezar voy a empezar a desarrollar una serie de terminología bíblica o de conceptos bíblicos muy fundamentales no para estar tratando cada uno por mucho tiempo, no, sino para verlo como si fuera un diccionario o un glosario, en donde lo compartamos y después se los podemos enviar por alguna de las redes pero para que estemos claros, para que cuando usted escuche que decimos somos totalmente perdonados, ¿a qué nos referimos? Totalmente perdonados es totalmente perdonados. Cuando decimos que somos altamente favorecidos, ¿a qué nos referimos? Para que usted no solo ore como repetición, sino por convicción. Para que usted declare por convicción. Nuestras convicciones deben de estar fundadas 100% en la palabra de Jesús. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así es que, si necesita sabiduría, pida sabiduría al Señor. Si necesita entendimiento, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Pero es importante que entendamos para poder creer y concebir y tener fruto para bendición tuya y bendición de muchos. Así es que no hay manera de entender si no hay materia que entender. Así es que lo primero es conocer, escudriñar la palabra. Es tan importante que ésta sea escudriñada y que podamos entender, porque de nada sirve. Yo le voy a poner dos ejemplos muy rápidos. Yo desde los 13 años tenía una Biblia. A mí a los 7, 8, 9 años me invitaron a una iglesia cristiana. Yo hasta los 18 años era católico, pero a los 7, 8, 9 años me invitaron a una iglesia cristiana. Mi abuelita paterna era cristiana. Y fui, y pues uno de niño acepta todo lo que le enseñan y ve. Yo me acuerdo que muy bien de una de las reuniones que
que fui en aquel entonces. Pero a los 13 años empecé por primera vez a escuchar, ya teniendo manera de raciocinio en la adolescencia, a un pastor cristiano, precisamente de esa misma iglesia donde iba mi abuela, y compré mi primera Biblia. Y cuando yo compré mi primera Biblia, la leía todos los días. Todos los días leí esa Biblia. Creo que mi hermana Eliana tiene esa Biblia en su poder. Una Biblia Reina Valera que seguramente tendrá ahorita 40 años. Y leía la Biblia todos los días. Yo recuerdo que la leía aún estando en carrera. Hasta que me convertí yo leía esa Biblia. Pero no le entendía absolutamente lo que se dice, nada. Pero la leía todos los días. Leía Salmos, leía Proverbios, leía aquí, leía allá. Porque quería aprender, pero no entendía nada. Pero la leí por muchos años. Pero cuando me convertí a Cristo, cuando conocí al Señor a los 18 años, no estoy diciendo que conocía todas las cosas a esa edad, porque pues era un creyente, nacido de nuevo apenas, pero muchas cosas fueron más fáciles para mí, porque yo ya había leído una y otra vez una cosa y otra y aquí y allá, y fue mucho más fácil para mí. Todo es como si había cargado en mi vida la palabra, el logos, pero cuando conocí a Cristo se empezó a convertir en un rema, en una palabra viva. Y es una gran bendición cuando tenemos la palabra, porque la palabra es luz, es lámpara, es más dulce que la miel. Así es que es tanta escritura, tanta palabra que podemos tener aquí, que inclusive podríamos estar meditando en un mismo salmo un año completo todos los días y aún estaríamos saciándonos y sacando virtud de ese mismo salmo, porque la palabra de Dios es viva, poderosa, eficaz, más alta que nuestra manera de pensar. El otro ejemplo que le iba a dar es en relación a, déjame ver si recuerdo. Bueno, me estoy acordando ahorita de otra, a ver si me acuerdo del anterior, pero teníamos una tía que ella tenía muchos dichos que se usan en el lenguaje coloquial, no ahorita, pero muchos años atrás, dichos, como medios extraños, pero a veces ella nos hablaba así con esos dichos y eran muy interesantes. La recordamos mucho por esos dichos. Y yo recuerdo que aunque oíamos esos dichos y aún puedo escuchar esos dichos, ni siquiera sé qué significan. Y a veces los usa uno, pero aún no sabe qué significan. Y pues los podemos utilizar como algo coloquial, pero qué mejor saber el significado de las cosas para poder utilizar las cosas apropiadamente. Así es que por eso la palabra es importante entenderla correctamente para no usarla en incertidumbre. Por ejemplo, yo leía Romanos 3 y veía donde la escritura dice que porque el Señor había pasado por alto los pecados pasados, y yo pensaba que eran mis pecados pasados que el Señor había pasado por alto, pero hasta que no escudriñé, hasta que no entendí acerca de cómo actuaban en la época de Moisés y en los sacrificios, entonces pude entender que el Señor pasaba por alto los pecados pasados de ellos en el término de Jesús antes de ir a la cruz. Pero los de nosotros fueron borrados, redimidos en el pasado para nosotros, porque todavía no nacíamos. Pero cuando vino Cristo, los pecados pasados de todos aquellos que estaban en la fe fueron pasados por alto hasta que viniera Cristo, para que Cristo pagara por los pecados desde el primer pecado de Adán hasta el último pecado del último ser humano, por todas las generaciones. Así es que es importante que podamos entender correctamente para poder creer correctamente. Porque si creemos incorrectamente, creer incorrectamente lo único que va a traer es incredulidad. Creer incorrectamente se llama incredulidad. Y la incredulidad no va a permitir que tú te apropies de lo que Dios te concedió por gracia en Cristo Jesús, sino que te frustres, que vivas frustración, que vivas
desaliento, que vivas desanimación, el diablo te diga, ya te desengañaste. Es decir, ya entendiste que no es así. Y entonces uno empieza a lo que dijimos antes, a por causa de la experiencia, aniquilar la verdad implantada. Por causa de la experiencia, aniquilar la bondad, la verdad de Dios. La palabra de Dios que es buena, agradable y perfecta, la voluntad de Dios. Amén. Así es que bueno, gracias Padre te damos por este tiempo, gracias por este día, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de adorarte, exaltarte, participar contigo de la comunión en el nombre de Jesús y compartir tu palabra. Señor, tú eres bueno y siempre lo serás. Y tú nos has llamado a ser tus hijos y a andar como Jesús anduvo, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Señor, no solo queremos conocer, pero entender correctamente, creer correctamente, para concebir, anhelar, atesorar tu palabra, tus deseos, tu voluntad, todo lo que entender correctamente, todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús, nuestro propósito, nuestro llamamiento, nuestra herencia, el poder que has puesto en nosotros. Y asimismo también, Señor, que podamos dar fruto, el cual tú esperas, a 100, a 60 y a 30 por uno. Y andar en las obras que tú mismo preparaste para que nosotros anduviéramos en ellas. Gracias, Señor Jesús, porque en Cristo Jesús, por la fe, somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, porque somos la justicia de Dios. En Cristo Jesús podemos decir amén, amén y amén.